Capítulo 1. Ruedas en el asfalto. Emiliano sostenía la patineta con ambas manos, como si fuera un trofeo brillante y delicado. La observaba con ojos grandes y curiosos, admirando los colores y las pequeñas marcas que decoraban la tabla. A su lado, su padre, Javier, lo miraba con una sonrisa suave, paciente. Ese día había decidido que su hijo por fin estaba listo para subirse por primera vez. Emiliano apenas tenía 5 años, y sus manitas aún temblaban al tocar la tabla, pero Javier sentía que había llegado el momento. ¿Listo, campeón?, preguntó Javier, mirándolo con ojos llenos de amor y algo de expectativa. Emiliano levantó la mirada y asintió, aunque en el fondo de sus ojos se asomaba una chispa de miedo. Era un parque sencillo, con árboles altos que daban una sombra agradable en la mañana, y un camino de asfalto que serpenteaba entre los arbustos y algunas bancas. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas de los árboles, y en el aire se mezclaban los sonidos de pájaros y risas de niños que jugaban en la distancia. Javier se arrodilló junto a Emiliano y le explicó con voz tranquila: «Mira, Emi, montar una patineta es como aprender a caminar de nuevo. Al principio, te vas a tambalear, sentirás que vas a caer, y a veces, sí, te vas a caer. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es no tenerle miedo a las caídas. Si te caes, solo te levantas y vuelves a intentarlo». Emiliano frunció el ceño, como si procesara cada palabra de su padre. En sus manitas, apretaba la patineta con fuerza, sintiendo como la adrenalina comenzaba a llenar su pequeño cuerpo. Con un poco de ayuda de Javier, colocó su primer pie sobre la tabla, un pie tan pequeño que casi parecía desaparecer sobre el diseño colorido. Entonces, muy despacio, puso el otro pie. El mundo se volvió inestable en un instante, como si el suelo estuviera a punto de desaparecer debajo de él. «¡Wow!», exclamó, aferrándose al brazo de su padre para no perder el equilibrio. «Tranquilo, aquí estoy», le susurró Javier. «Respira hondo, encuentra tu centro, y deja que la patineta sienta tus movimientos». Al principio, Emiliano solo miraba hacia abajo, concentrado en no caerse. Pero, poco a poco, al sentir la mano firme de su padre que lo apoyaba, se atrevió a levantar la mirada. En su mente, el mundo ya era un escenario donde él era el protagonista. Se imaginaba deslizándose por las calles como los grandes cutters que había visto en algunos videos de su padre. «Papá, ¿crees que algún día podré ir tan rápido como esos chicos en los videos?», preguntó con una sonrisa ansiosa. Javier rió suavemente y respondió, mirándolo con ternura: «Emi, si practicas y sigues intentándolo, no solo irás rápido. Un día, podrías hacer trucos que nadie ha visto jamás. Pero cada cosa a su tiempo. Hoy solo concéntrate en mantener el equilibrio». Emiliano respiró hondo, y en un impulso de valentía, soltó la mano de su padre. Avanzó unos centímetros, sintiendo el asfalto bajo las ruedas. Por un breve instante, fue como si estuviera volando. Sin embargo, antes de poder controlar del todo la dirección, la patineta se inclinó, y Emiliano perdió el equilibrio, cayendo de lado contra el suelo. El golpe fue leve, pero la sorpresa lo dejó paralizado, mirando al asfalto con los ojos muy abiertos y las manos raspadas. Por un segundo, todo su cuerpo pareció llenarse de vergüenza y miedo. Apretó los labios, y sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas que no quería soltar. Pero antes de que la primera lágrima cayera, sintió una mano firme en su hombro. Su padre se arrodilló a su lado, mirándolo con una calma que Emiliano no comprendía del todo. «Hijo, ¿estás bien?», le preguntó Javier, observando sus raspones. Emiliano solo asintió, todavía intentando contener las lágrimas, y Javier lo miró con seriedad, aunque sin perder esa expresión amable. «Escúchame, Emiliano. En el skate, y en todo lo que hagas en la vida, siempre habrá caídas. Todos nos caemos alguna vez. Lo importante es qué hacemos después. Si te caes, te levantas, te sacudes y vuelves a intentarlo. Cada vez que te levantes, serás un poquito más fuerte, y un poquito mejor». Emiliano sintió que aquellas palabras eran como una especie de promesa. Se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, y luego miró a su padre, buscando ese impulso de coraje que solo Javier parecía poder darle. Javier sonrió y le ofreció la mano, ayudándolo a ponerse de pie. «¿Listo para intentarlo otra vez?», le preguntó Javier, dándole un pequeño empujón de ánimo. Con determinación renovada, Emiliano tomó la patineta y, con una mezcla de miedo y entusiasmo, volvió a montar. Esta vez, sus movimientos eran más cuidadosos. Con cada paso, iba aprendiendo a sentir el peso de su cuerpo, a entender cómo se movía la tabla y a reconocer los pequeños movimientos que le daban equilibrio. Caía, se levantaba y volvía a intentar. Al principio, avanzaba solo un par de metros antes de perder el balance,
pero poco a poco, sus pasos se hicieron más firmes y sus caídas menos frecuentes. Mientras practicaba, un par de niños mayores se acercaron a mirarlo. Uno de ellos, un chico de unos 10 años, comenzó a reírse. «Mira a ese niño, apenas puede mantenerse de pie en la patineta», se burló. Emiliano, al escuchar la risa, sintió un pequeño nudo en el estómago. Por un instante, sus manos temblaron y estuvo a punto de bajarse de la tabla. Pero antes de que pudiera hacerlo, su padre se acercó y le susurró al oído: «No les prestes atención. Tú sabes lo que vales, y ellos no tienen ni idea de lo lejos que vas a llegar». Las palabras de su padre le dieron la fuerza que necesitaba para ignorar las burlas. Emiliano se concentró en la patineta y, con más seguridad que antes, siguió intentándolo. El parque, las risas de otros niños, incluso las burlas de aquel chico mayor, todo desapareció. Solo quedaba él, su patineta y el asfalto bajo sus pies. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras alargadas anunciaban el fin de la tarde, Emiliano ya había logrado mantenerse en equilibrio por más tiempo de lo que habría imaginado al comenzar. Aunque sus piernas estaban cansadas y sentía el cuerpo un poco adolorido, su mente estaba llena de emoción. Sabía que algo especial había comenzado en aquel parque. De regreso a casa, Emiliano llevaba la patineta con orgullo. Mientras caminaba junto a su padre, sintió que algo había cambiado dentro de él. Javier, viendo la sonrisa en el rostro de su hijo, le dio una palmadita en la espalda. «Hoy hiciste algo increíble, Emi. No solo montaste en una patineta. Hoy aprendiste a no rendirte, a levantarte después de cada caída. Esa es la verdadera magia del skate, y de muchas cosas más en la vida». Emiliano asintió, guardando cada palabra en su mente como un pequeño tesoro. En su mente, ya soñaba con todos los trucos que aprendería y con las veces que sentiría el viento en la cara al deslizarse sobre el asfalto. Aquel día no solo había montado una patineta, había descubierto una pasión que, sin saberlo, lo llevaría a lugares que apenas podía imaginar. Mientras caminaban juntos hacia el atardecer, con la patineta en una mano y la otra en el hombro de su padre, Emiliano supo que había comenzado una aventura que jamás olvidaría. Capítulo 2. Sueños en contra del viento. Los años pasaron y Emiliano creció. De ser el niño curioso que se tambaleaba sobre la patineta, se convirtió en un adolescente que dominaba el asfalto como si fuera una extensión de su propio cuerpo. El parque en el que había aprendido era ahora su segundo hogar. Pasaba ahí las tardes después de la escuela, practicando trucos una y otra vez, sin importar cuántas veces cayera o cuánto le dolieran las rodillas y los codos. El skate ya no era solo un pasatiempo, era su vida, su escape, su manera de ser libre. Pero no todo era fácil. Mientras él soñaba con convertirse en un skater profesional, muchos de sus compañeros no entendían esa pasión. Algunos incluso se burlaban de él, diciéndole que perdía el tiempo, que en México no había futuro para alguien que solo supiera hacer piruetas sobre una tabla. ¿De qué te va a servir eso, Emiliano? Mejor concéntrate en algo de verdad, en algo que tenga futuro, le decían con una mezcla de burla y desdén. A veces, las palabras dolían, perforaban su confianza como agujas finas, sembrando dudas en su corazón. A pesar de las críticas, había una persona que siempre lo apoyaba incondicionalmente, su amigo Diego. Diego no era tan apasionado como Emiliano, pero disfrutaba acompañarlo al parque, compartiendo risas y trucos entre ambos. Sin embargo, incluso Diego empezaba a dudar. En una de esas tardes de práctica, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Diego miró a Emiliano y, tras un largo suspiro, soltó lo que llevaba tiempo guardando. «Oye, Emi, ¿alguna vez has pensado en, no sé, hacer algo más? Algo que te dé más seguridad. ¿Qué pasa si esto no funciona?» Emiliano, quien estaba ajustando las ruedas de su patineta, detuvo sus manos al escuchar a su amigo. Levantó la mirada, sorprendido por las palabras de Diego, alguien a quien siempre consideró un apoyo inquebrantable. ¿Seguridad?, preguntó Emiliano, intentando disimular la incomodidad que sentía. «Pero, ¿qué seguridad te da cualquier cosa en la vida, Diego? Hoy estamos aquí, disfrutando. ¿Y mañana? No lo sé, pero al menos hoy estoy haciendo algo que amo». Diego suspiró, rascándose la cabeza con cierta incomodidad. Había crecido en una familia que valoraba la estabilidad por encima de todo, y aunque admiraba la pasión de Emiliano, no podía evitar preocuparse por él. Sabía que sus padres no veían con buenos ojos que pasara tanto tiempo en el parque. Cada vez que regresaba a casa con las rodillas raspadas o la ropa sucia, le recordaban que debería concentrarse en sus estudios, en algo que realmente valiera la pena. «Yo solo digo que, a veces pienso que te lo tomas demasiado en serio, Emi. El skate está bien como pasatiempo, pero, ¿crees que realmente puedas vivir de esto?», preguntó Diego con cautela, intentando no herir a su amigo, pero sin poder esconder del todo sus dudas.
Emiliano respiró profundo, sintiendo un nudo formarse en su pecho. No era la primera vez que alguien le decía eso, pero dolía escucharlo de alguien tan cercano. Sin embargo, en lugar de enfadarse, miró a Diego con firmeza. Mira, Diego, tal vez tienes razón y es solo un sueño. Tal vez nadie entienda lo que siento cuando estoy sobre la patineta, pero, cuando patino, siento que todo tiene sentido. Es como si el mundo dejara de importar, como si cada truco fuera una conversación entre el asfalto y yo. No sé si lograré algo con esto, pero quiero intentarlo. No podría vivir sabiendo que abandoné mi sueño solo porque era difícil. Diego asintió, sin saber qué responder. Admiraba la pasión de Emiliano, aunque no la comprendiera del todo. Al final, solo sonrió y le dio una palmada en el hombro. Bueno, sabes que cuentas conmigo, Emi. Aunque no lo entienda del todo, aquí estoy. Ese apoyo, aunque débil, era todo lo que Emiliano necesitaba para seguir adelante. La realidad era que el skate no era fácil, y menos en su ciudad. No había muchos lugares donde practicar sin que la gente lo viera como una molestia o incluso como una amenaza. Muchas veces lo corrían de los lugares donde patinaba, y otras veces simplemente recibía miradas de desaprobación, como si estuviera perdiendo el tiempo en algo inútil. Sin embargo, había una persona que siempre creía en él, alguien que jamás dudaba de su talento y determinación: su padre, Javier. Javier era el único que lo alentaba a seguir, recordándole cada día que el camino del skate, aunque solitario y lleno de obstáculos, era un camino de valentía. Cada noche, después de las prácticas, Emiliano llegaba a casa, y Javier estaba ahí, esperándolo en la cocina, con una taza de té o un plato de comida. ¿Cómo te fue hoy, campeón?, le preguntaba, siempre con la misma sonrisa. Y Emiliano, aunque estuviera agotado o frustrado, sentía que todas sus penas desaparecían al ver el orgullo en los ojos de su padre. Javier había sido skater en su juventud y, aunque nunca había logrado vivir de eso, entendía la pasión de su hijo, la necesidad de deslizarse sobre una tabla y desafiar al mundo con cada truco. Hoy intenté el kickflip, pero no logré aterrizar bien, confesó Emiliano una noche, mientras se servía un vaso de agua. El kickflip es uno de los trucos más difíciles al principio. Pero, ¿sabes? Cuando lo logres, todo habrá valido la pena. La clave está en no rendirse. En la vida, hijo, lo más fácil es rendirse, pero eso no es lo que hace a alguien valiente, le dijo Javier, sirviéndose una taza de café. Emiliano asintió, grabándose esas palabras en el corazón. A pesar de las dudas de los demás, su padre siempre le recordaba que los sueños se construían en silencio, con esfuerzo y determinación, sin importar lo que dijera el mundo. Y así, con esas palabras resonando en su mente, Emiliano continuaba cada día, practicando hasta que el sol se ocultaba y el parque se quedaba vacío. Había noches en las que, después de las largas prácticas, se quedaba despierto en su cuarto, mirando el techo, imaginando los trucos que algún día lograría. En su mente, visualizaba las competiciones, el público animándolo, y sobre todo, veía a su padre en la primera fila, aplaudiendo con el mismo orgullo que tenía cada noche cuando regresaba a casa. Pero los comentarios de sus compañeros seguían ahí, como una sombra que lo perseguía en silencio. Había algo en su risa, en la forma en que lo miraban, que le recordaba que su sueño no sería fácil de alcanzar. Y aunque muchas veces se repetía a sí mismo que no les haría caso, en el fondo esas palabras dejaban una herida pequeña, como una espina que se enterraba en su piel y que, por más que intentaba ignorar, seguía ahí. Una tarde, después de un día especialmente duro en el parque, Emiliano se sentó en una de las bancas, mirando cómo los últimos rayos del sol pintaban el cielo de naranja. Se sentía agotado, con las manos raspadas y las piernas adoloridas. Cerró los ojos y suspiró, preguntándose si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. En ese momento, escuchó la voz de su padre en su mente, recordándole que cada caída era solo un paso más hacia adelante, una prueba de su fortaleza. Abrió los ojos y miró la patineta junto a él. Aunque estaba desgastada, llena de marcas y golpes, para Emiliano era su compañera de vida, su fiel aliada en esa aventura que había decidido seguir. Con renovada determinación, tomó la patineta y se puso de pie. Sabía que el camino sería difícil, que tal vez habría más risas y más burlas, pero también sabía que, mientras tuviera el apoyo de su padre y la pasión en su corazón, nada podría detenerlo. Capítulo 3. El peso de la duda. Las tardes en el parque eran la rutina de Emiliano, quien ahora, con 17 años, había perfeccionado sus trucos y comenzado a ganar un poco de reconocimiento en la comunidad de skaters locales. Su destreza sobre la tabla había crecido exponencialmente y, aunque aún enfrentaba algunas críticas, su nombre empezaba a ser conocido. Se había unido a competiciones locales y había logrado ganar un par de trofeos modestos, pero para él, cada logro significaba un paso más hacia su sueño de ser un skater profesional. Sin embargo, como todos los sueños,
este también tenía su parte oscura. Los constantes entrenamientos y las caídas comenzaban a dejar marcas en su cuerpo. Las rodillas siempre estaban raspadas, los brazos llenos de moretones, y cada día que pasaba, el cansancio se acumulaba en sus músculos. Emiliano sabía que el skateboarding exigía sacrificio, y estaba dispuesto a darlo todo, pero, por primera vez, el cansancio comenzaba a hacer mella en su espíritu. Durante una competencia importante en la ciudad, decidió intentar un truco que había estado practicando en secreto, un flip de 360 grados combinado con un aterrizaje complicado en un borde estrecho. Sabía que el truco era arriesgado, pero estaba decidido a mostrar de qué estaba hecho. Cuando llegó su turno, la multitud guardó silencio, y Emiliano, con el corazón acelerado, se preparó. Sentía el calor de los reflectores y el peso de las miradas, y por un instante, la adrenalina lo hizo sentirse invencible. Pateó la tabla con fuerza, comenzó a girar en el aire, pero antes de lograr el giro completo, perdió el equilibrio. En un abrir y cerrar de ojos, Emiliano cayó al suelo con un golpe seco, y el dolor se expandió por su pierna derecha de una forma intensa. La gente alrededor contuvo el aliento, y los jueces intercambiaron miradas de preocupación. Emiliano intentó levantarse, pero el dolor era tan fuerte que sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el suelo. Al cabo de unos segundos, los paramédicos lo ayudaron a sentarse, y con mucho cuidado, lo trasladaron a una ambulancia. Mientras el vehículo avanzaba hacia el hospital, Emiliano miraba el techo de la ambulancia, sintiendo como el miedo y la duda comenzaban a apoderarse de su mente. El diagnóstico fue claro: tenía una lesión en el ligamento que requeriría varias semanas de descanso y, probablemente, rehabilitación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Mientras el doctor le explicaba los cuidados que debía tener y le recomendaba evitar movimientos bruscos, Emiliano apenas podía escuchar. Su mente estaba en otro lugar, en un espacio oscuro donde solo podía ver sus sueños desmoronándose. La patineta, su tabla querida, parecía ahora una prisión que lo había llevado a ese punto de dolor y limitación. Esa noche, al regresar a casa con una muleta y un vendaje que cubría su pierna, Emiliano sintió que el peso de la frustración era demasiado. Al entrar, se encontró con su padre, Javier, que lo estaba esperando en la sala, preocupado y con el rostro tenso. Sin embargo, al ver a su hijo, Javier suavizó la expresión y se acercó, abrazándolo con fuerza. «Hijo, ¿cómo te sientes?», preguntó Javier, observando el vendaje con preocupación. Emiliano, cansado y abatido, suspiró y se dejó caer en el sillón. Por primera vez en su vida, sentía que las palabras no le salían. No quería decir nada, no quería explicar lo que sentía, porque ni siquiera él lo comprendía. Había soñado tanto con esa competencia, había puesto toda su energía en ese truco, y ahora solo le quedaban el dolor y la frustración. «No lo sé, papá. Tal vez tienen razón los que dicen que el skate no vale la pena. Hoy lo único que siento es que tal vez esto fue una pérdida de tiempo», murmuró, bajando la mirada. Javier guardó silencio por un momento, observando a su hijo con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que Emiliano estaba enfrentando una de las pruebas más difíciles, no solo por la lesión física, sino porque estaba cuestionando su propia identidad, sus sueños, su pasión. Se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro, firme y cariñosa al mismo tiempo. «Hijo, escúchame. A veces, cuando perseguimos algo que realmente queremos, la vida nos pone obstáculos. Nos caemos, nos lastimamos, y la duda empieza a rondarnos. Pero eso no significa que no valga la pena. Esta caída, esta lesión, son solo una parte de tu camino. Son una prueba. La pregunta que tienes que hacerte ahora es si te vas a rendir o si vas a levantarte y seguir adelante». Emiliano lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo esas palabras iban calando en su mente, pero una parte de él seguía dominada por la frustración. Había trabajado tan duro, y ahora, en un instante, todo parecía estar fuera de su alcance. Pero también sabía que su padre tenía razón. Las caídas eran parte del proceso, solo que esta vez se sentía más profunda, más desgarradora. Las semanas que siguieron fueron lentas y llenas de desafíos. La rutina de terapia, el dolor de la rehabilitación y la frustración de no poder montar su patineta se convertían en una tortura diaria. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de su padre y esa imagen del mismo en el parque, intentando su primer truco con la ayuda de Javier. Aquella primera caída, tan insignificante comparada con esta, le había enseñado a levantarse. Ahora, esa lección era más importante que nunca. Diego, su amigo de toda la vida, lo visitaba regularmente. Aunque al principio no sabía qué decir, poco a poco ambos encontraron en las conversaciones un espacio para compartir sus miedos y sueños. En una de esas tardes, mientras estaban sentados en la sala de Emiliano, Diego, de manera inesperada, le confesó algo que había estado pensando. «Sabes, Emi,
siempre admiré tu determinación, incluso cuando no entendía del todo tu pasión. A veces pienso que si yo tuviera esa misma fuerza para luchar por algo, tal vez mi vida sería diferente. No sé si el skate es tu camino, pero sé que tú tienes lo que se necesita para llegar lejos, en lo que sea que decidas hacer. Emiliano se quedó en silencio, sorprendido por las palabras de Diego. Era extraño escuchar que alguien lo viera como un ejemplo de fuerza, cuando él mismo se sentía roto y perdido. Pero, de algún modo, esas palabras encendieron una chispa en su interior. Tal vez aún quedaba algo de esa pasión que tanto lo había movido. Una noche, después de terminar su sesión de ejercicios, Emiliano tomó su patineta, la misma que había dejado olvidada en un rincón desde el accidente. La miró con nostalgia, pasando los dedos por las marcas y raspaduras en la tabla. Cada golpe, cada rasguño, era un recordatorio de las veces que se había caído y levantado, y en ese momento, comprendió que esta vez no sería diferente. Sentado en el suelo de su habitación, Emiliano se dio cuenta de que el skate no era solo un deporte o una afición. Era su manera de desafiar al mundo, de expresar quién era, de demostrarse a sí mismo que era capaz de superar cualquier obstáculo. Con los ojos fijos en la patineta, se hizo una promesa silenciosa: no iba a rendirse. Volvería a montar, a practicar, a arriesgarse, sin importar cuánto tiempo tomara. El peso de la duda aún estaba ahí, pero ahora era solo un desafío más, uno que estaba decidido a vencer. Capítulo 4. Renacer sobre ruedas. Los días de rehabilitación fueron largos y difíciles para Emiliano. Cada estiramiento, cada pequeño ejercicio se sentía como una batalla. Durante los primeros días, sintió que el tiempo avanzaba con lentitud, como si el mundo se hubiera detenido mientras él intentaba recuperar la movilidad de su pierna. La incertidumbre lo atormentaba, preguntándose si algún día podría regresar al nivel en el que estaba antes de la lesión. A veces, el dolor físico era intenso, pero el peso emocional de la duda era lo que más le costaba sobrellevar. Sin embargo, en su mente, cada ejercicio se convirtió en un paso más hacia su regreso a la patineta. Su terapeuta, la señora Carmen, una mujer mayor de voz suave y movimientos precisos, lo guiaba con paciencia, alentándolo a que diera siempre un poco más. En cada sesión, le recordaba que la recuperación era un proceso y que, aunque pareciera lento, cada esfuerzo sumaba. A pesar de los momentos de frustración, Emiliano comenzaba a encontrar en esas palabras una chispa de motivación. Sabía que era solo cuestión de tiempo, que cada dolor era un recordatorio de su pasión y que, con cada esfuerzo, se acercaba más a su meta. Un día, mientras estaba en su habitación revisando algunos videos de skaters profesionales en su teléfono, su padre entró y se sentó a su lado. Javier siempre había sido un apoyo constante, pero desde la lesión, su presencia se había vuelto aún más significativa. Aunque Emiliano rara vez lo mencionaba, sabía que el sacrificio de su padre, tanto en tiempo como en apoyo emocional, era lo que le daba la fuerza para seguir adelante. ¿Sabes, hijo?, dijo Javier después de un momento de silencio. Recuerdo cuando yo era joven y pasaba horas sobre la patineta. La sensación de libertad, la adrenalina, todo eso me hacía sentir que podía volar. Y ahora, verte a ti con esa misma pasión, me hace sentir muy orgulloso. Emiliano lo miró, sorprendido por las palabras de su padre. Javier no era de expresar sus sentimientos con facilidad, pero en esa confesión, Emiliano sintió la profundidad de su apoyo, la conexión entre ellos. Gracias, papá. A veces siento que, sin ti, no habría llegado hasta aquí, murmuró Emiliano, sintiendo como sus emociones se agolpaban en su pecho. Pero tengo miedo, ¿sabes? Miedo de no poder volver a ser el mismo. Miedo de no lograrlo. Javier sonrió y le dio una palmada en la espalda. El miedo es parte del proceso, Emi. Todos sentimos miedo cuando enfrentamos algo importante. Lo que define a los verdaderos campeones es cómo enfrentan ese miedo. Esas palabras resonaron en Emiliano, llenándolo de una fuerza que no había sentido desde antes de la lesión. Esa noche, decidió que, sin importar cuánto tiempo tomara, volvería a montar su patineta, a conquistar el asfalto como lo había hecho antes. A las pocas semanas, Emiliano empezó a dar sus primeros pasos sin la ayuda de muletas. Poco a poco, la rutina de ejercicio se volvió más intensa, y con cada día que pasaba, la confianza en sí mismo crecía. Comenzó a salir al parque, al principio solo para observar, para absorber el ambiente y recordar la sensación de estar entre patinadores. Se sentaba en las bancas, viendo a otros jóvenes intentarlo una y otra vez, viendo cómo algunos caían y otros lograban sus trucos. Ese ambiente le recordaba por qué había empezado en primer lugar, y por qué deseaba tanto regresar. Finalmente, llegó el día en que se sintió listo para intentar subirse a la patineta de nuevo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la tocó, pero cuando sus manos se posaron sobre la tabla, fue como reencontrarse con un viejo amigo. Su corazón latía rápido,
una mezcla de nerviosismo y emoción. Colocó la patineta en el suelo y, con cautela, apoyó un pie. Sintió el balanceo bajo sus pies y respiró hondo, concentrándose en cada movimiento, en cada sensación. Las primeras veces que intentó deslizarse, sus movimientos fueron torpes, y casi perdió el equilibrio. A su alrededor, algunos jóvenes lo miraban con curiosidad, pero Emiliano no prestaba atención. Solo importaba el momento, la sensación de volver a ser uno con la tabla. A pesar de las dificultades, poco a poco fue sintiendo la seguridad regresar a sus piernas. El asfalto bajo él, el viento golpeando su rostro, todo era un recordatorio de la libertad que sentía al patinar. Durante las semanas siguientes, se dedicó a practicar todos los días. Cada mañana, salía al parque antes de que llegara mucha gente, aprovechando la tranquilidad para reencontrarse con su equilibrio. Se caía, se levantaba, y volvía a intentarlo. Al principio, sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo no recordara la fluidez que había alcanzado antes de la lesión. Pero con cada caída, su determinación crecía. Sabía que estaba avanzando, aunque fuera lentamente, y que cada caída lo hacía un poco más fuerte. La noticia de su regreso al skate no tardó en llegar a los oídos de sus amigos. Diego fue el primero en aparecer en el parque, sorprendido y emocionado al verlo sobre la tabla. Al principio, solo lo observaba, sin saber si debía interrumpir su concentración, pero finalmente decidió acercarse. «Mira quién volvió», exclamó Diego con una sonrisa amplia. «No puedo creer que ya estés aquí de nuevo. Pensé que tardarías mucho más». Emiliano sonrió, sintiendo una calidez en su pecho. Había días en los que él mismo pensaba que nunca volvería a patinar, pero ahí estaba, de pie sobre su patineta, sintiendo la misma adrenalina de siempre. «No fue fácil, Diego, pero aquí estoy», respondió Emiliano, con una mirada llena de determinación. «Creo que necesitaba recordar por qué empecé en primer lugar. Esto no es solo un deporte para mí, es parte de quien soy». Diego asintió, dándole una palmada en el hombro. «Lo sé, Emi. Y déjame decirte algo, todos los que te conocemos estamos orgullosos de ti. Verte aquí después de todo lo que pasaste, eso es algo que pocos pueden lograr». A partir de ese día, Emiliano y Diego comenzaron a practicar juntos como en los viejos tiempos. Las risas y los desafíos amistosos regresaron, llenando de vida el parque. Con cada sesión, Emiliano recuperaba su confianza, su destreza y, poco a poco, incluso comenzó a probar algunos trucos. Al principio, solo intentaba los más sencillos, pero a medida que sus habilidades volvían, se atrevía con trucos más avanzados. Los primeros intentos eran desastrosos, pero después de cada caída, se levantaba, sonriendo, decidido a lograrlo. Un día, mientras intentaba un truco que antes de la lesión le resultaba sencillo, Emiliano finalmente lo consiguió. La sensación fue indescriptible, sintió como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que creía perdida. La adrenalina llenó su cuerpo, y por un instante, todos los miedos y dudas desaparecieron. Al caer de pie sobre la tabla, escuchó el aplauso espontáneo de algunos amigos y conocidos que se habían reunido en el parque para verlo. Sintió una oleada de gratitud y orgullo, sabiendo que su esfuerzo había valido la pena. Cuando regresó a casa esa noche, se encontró con su padre en la sala, quien lo esperaba con una expresión de satisfacción. «¿Cómo estuvo la práctica, campeón?», preguntó Javier, aunque en sus ojos ya podía ver la respuesta. Emiliano sonrió y asintió. «Fue increíble, papá. Por fin me siento como antes. Tal vez incluso mejor». Javier lo abrazó, lleno de orgullo. Sabía que su hijo había pasado por un proceso difícil, pero lo había superado con valentía. Emiliano había renacido sobre ruedas, y estaba listo para enfrentar cualquier reto que la vida le pusiera por delante. Capítulo 5. El desafío de los gigantes. Después de meses de práctica intensa, Emiliano había vuelto a su nivel anterior, e incluso había superado varios de sus propios límites. La experiencia de haber pasado por una lesión lo había hecho más fuerte, más enfocado y, sobre todo, más decidido a alcanzar su sueño. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de competir en un torneo internacional en Los Ángeles, un evento en el que se reunirían los mejores skaters del mundo. Participar en un torneo de esa magnitud era algo que Emiliano siempre había soñado, pero al mismo tiempo, representaba un desafío enorme. Sabía que enfrentarse a los gigantes del skate era una prueba de fuego, una forma de medir sus habilidades y ver hasta dónde realmente podía llegar. La noche antes de su partida, mientras hacía su maleta, Emiliano se sentía abrumado por una mezcla de emociones. Sentado en el borde de su cama, sostenía su patineta con las manos, observando cada rasguño, cada marca que contaba una historia de esfuerzo y dedicación. Recordaba todas las horas de práctica, las caídas, las risas y el dolor que lo habían llevado hasta ese momento.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por su padre, que entró en su habitación con una expresión de orgullo y ternura. ¿Listo para el gran viaje?, preguntó Javier, con una sonrisa que intentaba calmar los nervios de su hijo. Emiliano asintió, aunque sus ojos reflejaban la ansiedad que sentía en su interior. Creo que sí, papá. Aunque, no voy a mentir, estoy nervioso. Es un evento enorme, y hay skaters que llevan años compitiendo a este nivel. No sé si estoy a la altura. Javier se sentó a su lado y puso una mano en su hombro. Emi, todo lo que has pasado, cada caída, cada levantada, todo eso te ha preparado para este momento. No te preocupes por los demás. Recuerda que compites contra ti mismo, no contra ellos. Hazlo por ti, por el amor que sientes por el skate. Todo lo demás es secundario. Esas palabras resonaron profundamente en Emiliano. A veces olvidaba que su verdadero rival no eran los otros skaters, sino sus propios miedos y dudas. Se permitió sonreír y, en ese momento, se sintió un poco más seguro, con la certeza de que, pase lo que pase, había llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó. Al día siguiente, Emiliano y Javier tomaron un vuelo hacia Los Ángeles. Durante el viaje, Emiliano miraba por la ventana, viendo las nubes pasar y pensando la competencia. Cada vez que pensaba en el tamaño del evento, sentía un nudo en el estómago, pero también un impulso de emoción. Estaba a punto de competir en el escenario internacional, en un lugar donde tantos de sus ídolos habían demostrado su talento. Ahora era su turno de intentarlo, de dar lo mejor de sí mismo. Cuando llegaron a Los Ángeles, la magnitud del evento se hizo evidente. El lugar estaba lleno de gente, con skaters de todas partes del mundo, cámaras, luces y una multitud que se movía como una marea de entusiasmo. Emiliano nunca había visto algo así. Todo parecía tan grande, tan lleno de vida, que por un momento se sintió pequeño, como si fuera solo un niño en un mundo de gigantes. Mientras caminaba entre las rampas y observaba las estructuras para los trucos, Emiliano sintió como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. A su alrededor, skaters de todos los niveles practicaban, mostrando sus habilidades con una confianza que él aún estaba tratando de encontrar. Javier, que lo acompañaba a cada paso, le dio un apretón en el hombro. Recuerda, hijo, este es solo el comienzo. No te compares con los demás. Da lo mejor de ti y, pase lo que pase, estaré orgulloso de ti. Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. Se preparó para su primera ronda, ajustando las ruedas de su patineta y concentrándose en su respiración. En cuanto escuchó su nombre por los altavoces, el mundo exterior desapareció. Todo se redujo a la patineta bajo sus pies, el asfalto delante de él y la serie de trucos que había practicado una y otra vez. Cuando comenzó su presentación, los nervios se disiparon y sintió esa familiar conexión con su tabla, como si ambos fueran uno solo. A medida que avanzaba en la competencia, Emiliano se daba cuenta de que estaba en su elemento. Aunque los otros competidores eran impresionantes, él estaba ahí, dando lo mejor de sí y disfrutando cada segundo. En cada salto, en cada giro, recordaba por qué amaba tanto el skate. Su cuerpo se movía con precisión, y los aplausos de la multitud le daban una energía que nunca había sentido. Sin embargo, llegó el momento de enfrentarse a su mayor reto, el truco que había estado practicando durante meses, un salto combinado con un giro en una de las rampas más altas. Era arriesgado, y sabía que un error podía costarle la ronda. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó aire, se concentró y se lanzó. El viento golpeaba su rostro mientras ascendía, y, en ese instante, todo parecía detenerse. La multitud contuvo el aliento, y Emiliano sintió que flotaba en el aire. Pero justo cuando estaba a punto de completar el giro, perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, cayó al suelo, rodando por el asfalto. El impacto fue fuerte, y sintió un dolor agudo en su brazo derecho. La multitud lanzó un suspiro colectivo de preocupación, y los jueces intercambiaron miradas serias. Emiliano se quedó en el suelo, aturdido y sintiendo cómo el dolor recorría su cuerpo. Javier, desde la orilla de la pista, observaba con los puños apretados, resistiendo el impulso de correr hacia su hijo. Emiliano intentó moverse, pero el dolor en su brazo era intenso. Sin embargo, en lugar de rendirse, recordó las palabras de su padre, ese consejo que le había dado la noche anterior. Respiró hondo, se levantó con dificultad y, con la patineta en la mano, hizo una seña al público para mostrar que estaba bien. La multitud rompió en aplausos, reconociendo su valentía y determinación. Aunque había fallado en el truco, Emiliano decidió continuar. Sabía que no tenía muchas posibilidades de ganar, pero eso ya no importaba. Estaba ahí para demostrarle al mundo, y a sí mismo, que podía levantarse después de cada caída, sin importar cuán dolorosa fuera. Con cada intento, con cada movimiento, sentía que estaba rompiendo sus propios límites,
que estaba dejando una parte de sí en cada truco. La competencia terminó, y aunque no obtuvo un lugar en el podio, Emiliano se sintió más orgulloso que nunca. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de su vida, había caído y se había levantado, demostrando que su amor por el skate era más fuerte que cualquier obstáculo. Cuando salió de la pista, fue recibido por su padre, quien lo abrazó con fuerza, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que ese momento era solo el comienzo de algo más grande, un paso más en el camino hacia los sueños de Emiliano. Esa noche, mientras regresaban al hotel, Emiliano se sintió en paz. No había ganado, pero había superado sus propios miedos, y eso era una victoria en sí misma. Sabía que vendrían más oportunidades, más torneos, y que cada caída lo haría más fuerte, más decidido. El desafío de los gigantes había sido el primero, pero no el último, y Emiliano estaba listo para enfrentarlos, uno a uno, hasta lograr su sueño. Capítulo 6. La caída. La competencia en Los Ángeles había sido un punto de inflexión para Emiliano. Aunque no había conseguido una medalla, la experiencia de enfrentarse a skaters de todo el mundo lo había marcado profundamente. Había sentido la presión, el miedo y la euforia de competir en un escenario tan grande, y había probado la fortaleza de su espíritu al levantarse después de una dura caída. Sin embargo, esa experiencia también había dejado cicatrices en su cuerpo y en su mente. El dolor en su brazo derecho no desaparecía, y aunque los médicos le habían dicho que no era una lesión grave, el constante malestar le recordaba lo frágil que era su sueño, lo fácil que era perderlo todo en un instante. De regreso a casa, Emiliano intentó retomar su rutina de entrenamiento, pero algo había cambiado en él. La confianza que antes sentía se había debilitado. Cada vez que intentaba un truco arriesgado, un pequeño temor lo frenaba, una voz en su mente que le susurraba que podría volver a lastimarse. A pesar de que trataba de ignorar ese miedo, se daba cuenta de que estaba afectando su desempeño. Un día, mientras estaba practicando en el parque, intentó realizar un truco simple, uno que había dominado hacía mucho tiempo. Sin embargo, al ejecutar el salto, su pie se deslizó y perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Aunque la caída no fue grave, la frustración fue instantánea. Sentado en el asfalto, miró sus manos raspadas y sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué algo que antes era tan natural para él ahora se había vuelto tan difícil? Se sentía atrapado en un ciclo de inseguridad, y no sabía cómo romperlo. Diego, su amigo de siempre, lo observaba desde una banca cercana. Sabía que Emiliano estaba pasando por un momento difícil, pero no encontraba las palabras para ayudarlo. Finalmente, decidió acercarse y, con una expresión de preocupación, se sentó a su lado. «Oye, Emi, últimamente te he notado diferente. Es como si ya no fueras tú mismo en la tabla. ¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de entender lo que su amigo estaba sintiendo. Emiliano suspiró, mirando al suelo. «No lo sé, Diego. Siento que después de la competencia en Los Ángeles, algo cambió en mí. Antes, no me importaba caerme o lastimarme. Pero ahora siento miedo. Miedo de volver a caer, miedo de lastimarme de nuevo. Es como si ya no fuera capaz de hacer lo que antes hacía sin pensarlo». Diego guardó silencio por un momento, tratando de procesar las palabras de su amigo. Sabía que Emiliano siempre había sido fuerte, que había enfrentado cada obstáculo con valentía, pero también entendía que todos tenían un límite, que incluso el más valiente podía sentirse vulnerable en algún momento. «Es normal sentir miedo, Emi. Has pasado por mucho. La lesión, la competencia, todo eso debe haber sido agotador. Pero no puedes dejar que ese miedo te detenga. Recuerda por qué empezaste a patinar. No fue por ganar o impresionar a los demás. Fue porque lo amabas, porque te hacía sentir libre». Emiliano escuchó las palabras de Diego, y aunque sabía que tenía razón, no podía evitar sentir esa sombra de duda en su corazón. Había algo en su interior que lo retenía, una especie de barrera invisible que no sabía cómo derribar. Agradeció el apoyo de su amigo, pero, en el fondo, sabía que era una batalla que debía librar solo. Las semanas pasaron, y Emiliano continuó practicando, tratando de recuperar la confianza que había perdido. Sin embargo, cada vez que intentaba un truco complicado, el miedo lo invadía, y terminaba fallando. La frustración crecía, y comenzaba a preguntarse si realmente estaba hecho para ser un skater profesional. Tal vez sus compañeros de escuela tenían razón. Tal vez el skate no era un camino viable, y estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un sueño imposible. Una noche, mientras estaba en su cuarto mirando la patineta apoyada contra la pared, sintió una profunda tristeza. Aquella tabla, que antes era su compañera inseparable, ahora parecía una carga, un recordatorio de sus limitaciones y de los sueños que parecían escaparse de sus manos. Cerró los ojos, recordando todos esos momentos en los que se sentía invencible sobre la patineta,
Todos esos días en los que el asfalto parecía una extensión de su propio ser. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había perdido esa conexión tan especial? Su padre, Javier, quien siempre estaba atento a su estado de ánimo, notó la tristeza en el rostro de su hijo y decidió hablar con él. Se acercó y se sentó a su lado, en silencio al principio, esperando el momento adecuado para decir algo. Después de un rato, Emiliano abrió los ojos y miró a su padre, como si estuviera buscando una respuesta, un consejo que lo ayudara a salir de esa oscuridad. Papá, creo que ya no puedo hacerlo. El skate ya no es lo mismo para mí. Siento miedo cada vez que intento un truco, y eso me está matando por dentro. Quizás ya no soy lo suficientemente fuerte para esto. Javier lo escuchó con atención, sin interrumpir. Sabía que esas palabras salían del dolor y de la frustración, y que lo último que Emiliano necesitaba era sentirse juzgado. Después de unos segundos de silencio, decidió hablar. Hijo, sé que has pasado por mucho. Sé que el miedo es algo real y poderoso. Pero también sé que el miedo solo tiene el poder que nosotros le damos. Has enfrentado caídas, has superado obstáculos, y llegaste a competir con los mejores del mundo. Eso no lo hace cualquiera. No dejes que una mala experiencia defina todo tu camino. El skate es parte de ti. Lo he visto en tus ojos desde que eras un niño. Esta es solo una prueba más, y sé que eres capaz de superarla. Emiliano absorbió las palabras de su padre, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad de recuperar su pasión, de encontrar la fuerza para enfrentarse a sus miedos. Esa noche, mientras intentaba dormir, se hizo una promesa. Al día siguiente, volvería al parque, no para impresionar a nadie, sino para reencontrarse con el chico que alguna vez amó el skate por la simple alegría de deslizarse sobre el asfalto. A la mañana siguiente, se levantó temprano, tomó su patineta y salió hacia el parque. El lugar estaba vacío, lo cual era perfecto para él. Se tomó unos minutos para respirar hondo y observar el espacio, recordando los primeros días en los que aprendió a patinar junto a su padre. Esa sensación de libertad y emoción aún estaba ahí, oculta bajo las capas de miedo y dudas, esperando a ser redescubierta. Con determinación, se subió a la patineta y comenzó a deslizarse suavemente, sin intentar ningún truco, solo disfrutando de la sensación de movimiento. Poco a poco, sintió como el miedo se desvanecía y una sonrisa empezaba a formarse en su rostro. Después de unos minutos, se atrevió a probar algunos trucos básicos, y aunque falló en varios intentos, se levantó y continuó intentándolo, sin la presión de tener que impresionar a nadie, solo por el placer de patinar. Con cada intento, con cada pequeño éxito, Emiliano sintió como su confianza regresaba. Recordó las palabras de su padre y de Diego, y comprendió que el verdadero desafío no estaba en el truco más complicado o en la competencia más prestigiosa, sino en enfrentar sus propios miedos y no rendirse. En ese momento, supo que, pase lo que pase, no iba a renunciar. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el cielo, iluminando el parque con una luz suave y cálida, Emiliano se sintió en paz. Sabía que el camino no sería fácil, que todavía habría caídas y momentos de duda, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlos. Capítulo 7. La gloria o nada. La mañana de la gran final de la competencia nacional amaneció con el cielo despejado y un aire fresco que anunciaba un día lleno de promesas. Emiliano se encontraba de pie frente al parque de skate más grande de la ciudad, donde se realizaría la última ronda del torneo. Después de meses de recuperación y entrenamiento, de luchar contra sus propios miedos y superar las dudas que lo habían perseguido, este era el momento que había estado esperando. Esta competencia no solo representaba una oportunidad para mostrar su talento, sino también la culminación de su esfuerzo, una prueba de todo lo que había superado. La noche anterior apenas había logrado dormir. Entre el nerviosismo y la emoción, su mente se llenaba de imágenes de los trucos que intentaría, de la multitud que lo observaría, de su padre y su amigo Diego, que estarían ahí para apoyarlo. Sabía que el camino hasta este momento no había sido fácil, y esa idea le daba aún más fuerza. Había trabajado duro, había caído y se había levantado más veces de las que podía contar. Esta vez, sin importar el resultado, estaba decidido a darlo todo. Al entrar al parque, sintió como la energía de los demás competidores lo envolvía. Había skaters de todas partes del país, algunos con más experiencia, otros más jóvenes, pero todos compartían la misma pasión. Se respiraba una atmósfera de tensión y camaradería al mismo tiempo, una mezcla de competencia y respeto mutuo. Emiliano se abrió paso entre ellos, con la patineta en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Encontró a su padre y a Diego en la tribuna, mirándolo con orgullo. Javier le hizo una señal de aliento, y Emiliano sintió como una ola de tranquilidad lo invadía. Diego, por su parte, le dio un pulgar hacia arriba,
una muestra silenciosa de apoyo que le recordó todas las veces que habían patinado juntos, todos los momentos en los que Diego había estado a su lado, en las buenas y en las malas. Emiliano respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se concentró en lo que venía. Sabía que la competencia estaba dividida en varias rondas, y en cada una tendría que dar lo mejor de sí. La primera ronda comenzó, y Emiliano observó a los otros cutters realizar sus trucos. Algunos eran impresionantes, desafiaban la gravedad con giros y saltos que dejaban a la multitud sin aliento. Pero él no se dejó intimidar, cada competidor le daba más energía, más motivación para superarse a sí mismo. Cuando llegó su turno, tomó la patineta y avanzó hacia la pista. Escuchó cómo la multitud guardaba silencio, expectante, y sintió la mirada de todos sobre él. Al principio, el miedo intentó colarse en su mente, pero recordó todas las veces que había practicado, todas las caídas y levantadas que lo habían llevado hasta aquí. Este era su momento, y no iba a permitir que nada lo detuviera. Comenzó con un truco sencillo, un ollie alto que le dio la confianza para avanzar. Luego, poco a poco, fue incrementando la dificultad, ejecutando flips y grinds con una precisión que sorprendió incluso a los jueces. La multitud empezó a animarlo, y el sonido de los aplausos lo llenó de adrenalina. Cada truco lo hacía sentir más seguro, más conectado con su tabla y con el asfalto bajo sus pies. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Había guardado su truco más difícil para el final, una combinación de giro y salto que apenas había logrado dominar en sus prácticas. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que era su oportunidad de destacar, de dejar una impresión duradera en los jueces y en el público. La ronda avanzaba, y cada vez quedaba menos tiempo. Emiliano se detuvo por un momento, miró la rampa frente a él y respiró hondo. Este era el momento de arriesgarlo todo. Con una determinación renovada, avanzó hacia la rampa y tomó impulso. Al llegar al borde, flexionó las rodillas y lanzó su cuerpo hacia el aire, girando mientras sujetaba la patineta con firmeza. El mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, podía ver la multitud, los rostros sorprendidos y expectantes, y sentir el viento golpeando su rostro. Por un instante, todo pareció detenerse, y en ese breve segundo de silencio, Emiliano se sintió libre, en perfecta armonía con el aire y la gravedad. Pero cuando estaba a punto de aterrizar, algo salió mal. Perdió un poco el equilibrio, y el miedo, ese antiguo enemigo, se apoderó de su mente por un segundo. Intentó corregir su posición en el aire, pero fue demasiado tarde. La patineta se inclinó bajo él, y al caer, sintió un dolor agudo en el pie al impactar contra el asfalto. La multitud contuvo el aliento, y él se quedó allí, tirado en el suelo, con el dolor pulsando en su pierna. El tiempo pareció detenerse mientras Emiliano procesaba lo que acababa de suceder. Miró hacia el cielo, luchando contra las lágrimas de frustración que amenazaban con brotar. Había arriesgado todo en ese truco, y había fallado. Una voz en su mente comenzó a susurrarle que tal vez no era lo suficientemente bueno, que quizás todo este esfuerzo había sido en vano. Pero antes de que esas dudas lo consumieran por completo, escuchó algo que lo sacó de su ensimismamiento. La multitud, en lugar de guardar silencio, comenzó a aplaudir. Era un aplauso lento al principio, pero fue creciendo en intensidad, en apoyo y admiración. Sus ojos buscaron a su padre en la tribuna, y cuando lo encontró, Javier estaba de pie, aplaudiendo con una sonrisa llena de orgullo. Diego estaba a su lado, gritando su nombre, alentándolo a no rendirse. Fue entonces cuando Emiliano recordó por qué estaba allí. No había llegado hasta ese punto para dejarse vencer por una caída. Este momento era una prueba, una oportunidad para mostrar su verdadera fortaleza. Con dolor en la pierna y el corazón aún latiendo con fuerza, se levantó lentamente, apoyándose en su patineta. La multitud estalló en vítores, y él, con una sonrisa desafiante, se preparó para terminar su presentación. Aunque su cuerpo estaba agotado y el dolor era intenso, Emiliano decidió realizar un último truco. Algo sencillo, un símbolo de que, a pesar de la caída, seguía de pie, luchando hasta el final. Se deslizó sobre el asfalto, girando con gracia, y completó el truco con un aterrizaje firme. La multitud aplaudió una vez más, y los jueces intercambiaron miradas de respeto. Sabían que lo que Emiliano acababa de hacer no era solo un acto de destreza, sino un acto de valentía, de amor por el deporte y de resiliencia. Cuando terminó su ronda, se dirigió hacia donde estaban su padre y Diego. Javier lo recibió con un abrazo fuerte, sin decir nada, pero en ese silencio Emiliano sintió todo el apoyo y el orgullo que su padre sentía por él. Diego lo felicitó, y ambos le dieron una palmada en el hombro, recordándole que, más allá de la competencia, él ya era un campeón para ellos. Mientras se alejaban del parque, Emiliano miró una última vez hacia la pista, sintiendo una paz interior que no había experimentado antes. Sabía que había dado todo de sí,
que había enfrentado sus miedos y se había levantado después de caer. En ese momento, comprendió que la verdadera gloria no estaba en ganar o perder, sino en ser fiel a uno mismo, en seguir adelante a pesar de las dificultades. Capítulo 8. Más allá de la medalla. Los días que siguieron a la competencia nacional fueron de reflexión para Emiliano. Después de la intensidad de la competencia, las emociones y el dolor en su pierna por la caída, el mundo parecía haberse detenido. La adrenalina había desaparecido, y en su lugar quedó una sensación de calma, como si cada emoción intensa finalmente hubiera encontrado su lugar. Emiliano había dado todo de sí en la competencia, había enfrentado sus miedos y se había levantado después de una caída, y aunque no había ganado una medalla, había ganado algo mucho más importante: el respeto hacia sí mismo y el orgullo de su familia y amigos. Al regresar a casa, Emiliano fue recibido por su comunidad con admiración. Los vecinos que alguna vez lo veían como un chico que solo pasaba el tiempo con su patineta ahora lo miraban con respeto. Para ellos, Emiliano había logrado algo importante, no solo por participar en una competencia nacional, sino por mostrar una valentía que no se veía todos los días. Para muchos jóvenes en el barrio, Emiliano se había convertido en un ejemplo de perseverancia y superación. Su historia les recordaba que no importaba cuántas veces cayeras, lo importante era levantarse y seguir adelante. Unos días después, la comunidad organizó un pequeño evento para honrarlo. En el parque donde había aprendido a patinar, decoraron con globos y una pancarta que decía «Felicidades, Emiliano». Al principio, él se sintió avergonzado por tanta atención, pero al ver a todos reunidos ahí, aplaudiéndolo y mostrándole su apoyo, comprendió que su esfuerzo había tocado más vidas de las que imaginaba. Su padre, Javier, tomó el micrófono y, con una sonrisa, comenzó a hablar. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Muchos de ustedes han visto a Emiliano crecer, han visto cómo ha dedicado su vida a algo que realmente ama. Y yo, como su padre, solo puedo decir que estoy inmensamente orgulloso de él. No por los trucos que puede hacer, ni por las competencias a las que ha ido, sino por la persona en la que se ha convertido. Emiliano nos ha enseñado que la vida es como una patineta. Nos caemos, nos raspamos, sentimos dolor, pero siempre podemos levantarnos y seguir adelante». Las palabras de su padre lo llenaron de emoción. Emiliano miró a los ojos de Javier y vio en ellos el reflejo de todos esos años de esfuerzo, todas esas noches en las que había regresado a casa con heridas y cansancio, y su padre siempre había estado ahí para alentarlo. Sintió una profunda gratitud hacia él, hacia Diego, hacia cada persona que había creído en él en algún momento. La vida le había dado un desafío, y él había respondido con valentía. Después del evento, Emiliano pasó más tiempo en el parque, enseñando a los niños del barrio algunos trucos básicos. Había algo mágico en verlos intentarlo una y otra vez, en sus ojos brillantes llenos de sueños y ambiciones. Cada vez que alguno de ellos caía, Emiliano le extendía la mano y le recordaba que en el skate, como en la vida, siempre había que levantarse. Los niños lo miraban con admiración, y en sus rostros veía una parte de sí mismo, ese niño que alguna vez había mirado a su padre con la misma expresión de respeto y gratitud. Con el tiempo, Emiliano comenzó a ser invitado a dar charlas en diferentes lugares, compartiendo su historia con otros jóvenes. Su mensaje no era solo sobre el skate, sino sobre la importancia de luchar por los sueños, de enfrentar los miedos y de aprender a levantarse. Hablaba de las dificultades que había enfrentado, de las veces en que las dudas lo hicieron pensar en renunciar, pero también de la satisfacción de haber seguido adelante. En cada charla, los jóvenes lo escuchaban con atención, inspirados por su historia, por la manera en que había transformado sus caídas en lecciones de vida. Un día, mientras caminaba por la ciudad después de una de sus charlas, se detuvo frente a una tienda de patinetas. En la vitrina, había una nueva colección de tablas, y al verlas, Emiliano sintió la misma emoción que había sentido la primera vez que su padre le regaló su primera patineta. Entró a la tienda, y el dueño, un hombre de unos 50 años, lo reconoció de inmediato. «Tú eres Emiliano, ¿verdad? Escuché tu historia en la competencia. Eres un ejemplo para muchos, muchacho», le dijo el hombre, con una sonrisa de aprobación. Emiliano, un poco avergonzado, asintió. «Gracias. Solo trato de hacer lo que amo y compartirlo con los demás». El dueño de la tienda lo miró con respeto y le ofreció un descuento en una de las patinetas de la nueva colección. Emiliano, agradecido, eligió una tabla que tenía un diseño especial, con colores vibrantes y un dibujo de un ave en pleno vuelo. Para él, esa imagen representaba su propio viaje, la libertad que sentía al patinar, la sensación de volar sobre el asfalto sin miedo. Al salir de la tienda con su nueva patineta, se dirigió al parque, ansioso por probarla. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el parque estaba tranquilo, con solo unos pocos niños practicando. Emiliano se subió a la tabla,
sintiendo la suavidad de las ruedas sobre el asfalto, y comenzó a deslizarse. A medida que tomaba velocidad, sus pensamientos se disipaban, y solo quedaba él, su patineta y el viento en su rostro. En ese momento, comprendió que no necesitaba una medalla para sentirse completo. Lo que realmente importaba era el amor por lo que hacía, la pasión que lo impulsaba a seguir adelante. Había aprendido que el éxito no siempre estaba en los trofeos o en el reconocimiento externo, sino en el viaje personal, en cada paso que daba hacia sus sueños. Mientras patinaba, sus pensamientos volaron hacia el futuro. Sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas competencias y probablemente más caídas. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos. Había descubierto la fuerza en su interior, esa chispa que lo impulsaba a levantarse una y otra vez. Y mientras avanzaba, dejando atrás el parque y perdiéndose en las calles de la ciudad, se sintió en paz, sabiendo que su camino apenas comenzaba. Esa noche, cuando regresó a casa, su padre lo estaba esperando en la sala, como tantas veces lo había hecho en el pasado. Emiliano se sentó junto a él, y ambos se quedaron en silencio por un momento, compartiendo esa tranquilidad que solo se siente cuando sabes que has encontrado tu lugar en el mundo. ¿Sabes, papá?, dijo Emiliano finalmente. Creo que por primera vez entiendo lo que siempre me decías. El skate es más que solo un deporte. Es una forma de vida. Me ha enseñado a ser fuerte, a tener paciencia y a nunca darme por vencido. Javier lo miró con orgullo, y en sus ojos brillaba el reflejo de todas las lecciones que Emiliano había aprendido a lo largo de los años. Eso es, hijo. Y no importa a dónde te lleve la vida, siempre tendrás esa fuerza dentro de ti. Siempre tendrás el valor de levantarte, de seguir adelante. Emiliano asintió, y en ese momento, sintió una paz profunda. Sabía que su camino en el skate estaba lleno de desafíos, pero también de momentos de libertad y alegría. Y mientras estuviera dispuesto a enfrentarlo todo con valentía y pasión, siempre sería un ganador. Fin de la historia.